Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los elogios a los sacerdotes. ¿Qué hace que nuestro pueblo quiera, agradezca la presencia del sacerdote? Pues hay distintos elogios. Uno es un hombre de Dios, se le ve, ahí entra la dimensión de oración. Otro es un buen predicador, se le entiende, el consejo que me dio me resultó útil. Uno habla con él y siempre aprende algo. Esos son elogios a los sacerdotes. En la antigüedad esa era una gran referencia. Cuando se hablaba de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas en cada pueblo, el cura del pueblo solía ser la persona más instruida del pueblo. Yo creo que un poco esa tradición la hemos perdido, del sacerdote como la persona educada, cultivada, que es una referencia intelectual. Los antiguos curas y monseñores, no solo los obispos, claro, pero los antiguos curas y monseñores solían ser personas que eran una referencia intelectual. La gente iba a la casa del cura a hablar de muy diversos temas, temas de actualidad, cuestiones incluso científicas, literarias. Bueno, entonces lo segundo es una persona de la que se aprende, es una persona que es una referencia intelectual. Luego es un hombre bueno, es una persona caritativa, está comprometido, está al servicio de los necesitados, sabe ponerse del lado de los necesitados. Ese aspecto, por supuesto, también tenemos que relacionarlo con Cristo. Propio de nuestra vida es el seguimiento de Cristo, y entonces nos preguntamos cómo vivir esa dimensión. Yo quiero hacer unas 2 o 3 aclaraciones previas sobre este tema del amor, porque sabemos que la palabra amor es de las más manoseadas, ¿no? Una palabra que muchas veces queda incluso, podríamos decir, profanada. Entonces, hay que hacer algunas anotaciones iniciales. Por ejemplo, en la lengua hebrea, las expresiones que se refieren al amor son bastante fuertes. La mejor manera de recordarlo, para no entrar en tecnicismos, es que en hebreo amar significa preferir. Preferir. Amar es preferir. Amar es dar el primer lugar a algo o a alguien. Por eso, cuando se habla de amor, siempre se habla de una elección que tiene consecuencias. Lo que va a quedar de fondo aquí es que el amor tipo sentimiento, sobre todo cuando el sentimiento se reduce solamente a la cuestión romántica, eso está bastante lejos de la Biblia. Por supuesto, la Biblia conoce el amor de deseo, el amor entre hombre y mujer, claro que lo conoce, pero hay que destacar que en hebreo en general el amor significa elección, preferencia. De modo que el amor se nota, no es algo que quede simplemente oculto, sino que se nota. Y se nota precisamente por las decisiones, por las elecciones que la persona toma. Cuando se dice, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, es darle su lugar, es preferirlo a Él. Es una opción por Dios, por decirlo tal vez en un lenguaje que nos resulta más cercano a nosotros. El primer mandamiento de la ley de Dios es algo así como una opción por Dios. Esta connotación de amor también incluye al prójimo. Amar al prójimo, dice, como a sí mismo.
esa expresión es completamente bíblica, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me voy a preferir frente a mi prójimo. Entonces, si yo siento frío, seguramente mi prójimo siente frío también. Si yo la estoy pasando mal por una situación de pobreza, el otro puede estar en la misma situación. Es decir, la frase o la expresión como a sí mismo, esa expresión que es como de tipo adverbial, como a sí mismo, precisamente proviene de lo que dijimos antes. Amar significa preferir. Entonces, si dijera simplemente amar al prójimo, lo que estaría diciendo es algo así como: prefiera al prójimo que a usted. Pero por eso se pone la anotación: amar al prójimo como a sí mismo. Es descubrir que el otro es otro como yo, sufre como yo, le duele lo que a mí me duele. Ese es el sentido, digamos, lingüístico que tiene lo del amor. Entonces, primera anotación sobre el amor. En la tradición semita, en la tradición hebrea, amar está muy vinculado a preferir, a preferir. Y si una persona no se siente preferida, entonces no se siente amada. Hay una escena de mujeres, de discusión de mujeres, que se da entre las dos esposas, además eran hermanas, ¿no? Entre las dos esposas que tuvo Jacob. La mayor se llamaba Lía y la otra se llamaba Raquel. Entonces se da una situación ahí tensa, muy tensa entre ellas, porque por supuesto ahí se ven lo ilógico que es eso de tantas mujeres o de varias mujeres. En fin, es una cosa, eso da hasta casi vergüenza entrar en el detalle, pero básicamente lo que sucede es que Jacob no dormía con ambas. Jacob dormía o con una o con la otra. Y uno ve las discusiones de ellas, y las discusiones de ellas son que cuando Jacob está durmiendo, por ejemplo, con Raquel, Lía se siente despreciada, se siente odiada, se siente aborrecida. Y lo contrario. Entonces, el amor tiene esa característica en hebreo. Amar significa preferir. La segunda característica es que el amor está siempre vinculado a las acciones, mucho más que a las palabras, los anhelos o los sentimientos. El amor está vinculado a las acciones. Eso es muy propio de esa tradición semita. Esto es muy útil cuando uno tiene que predicar, por ejemplo, sobre el amor a los enemigos. Fíjese que en nuestro uso actual de las palabras, cuando uno habla de amor a los enemigos, eso se vuelve como una cosa difícil de entender y difícil de manejar por donde la agarre. Porque como nosotros en nuestra cultura solemos asociar amor básicamente con un sentimiento, cuando usted le dice a una persona, ame a su enemigo, lo que la persona está entendiendo es, trate de sentir algo bonito por esa persona. Esa es la traducción mental que hace una persona de nuestro tiempo cuando usted le dice amar al enemigo. Lo que entiende la persona es, trate de sentir algo bonito por esa persona. Y es muy difícil sentir algo bonito por la persona que me ha hecho daño. Entonces, si nosotros nos quedamos con la definición usual, la definición estándar de amor que solemos manejar en nuestro ambiente, en nuestra cultura, cuando se dice amar al enemigo, es una cosa que resulta absurda o que resulta imposible, porque es como le dije, amar significaría como sienta cosas lindas, sienta cosas agradables por su enemigo. Eso no tiene sentido. En cambio, en esta tradición semita, en esta tradición hebrea, el amor está ligado a las acciones. Se lo digo en una frase corta: amar significa hacer algo por la persona amada. Hacer algo. El amor está ligado al hacer, está ligado al mostrar, está ligado al producir una realidad. Ese es el amor. Entonces ahí entiende uno que cuando le dicen ame a los enemigos, lo que está diciendo con ame a los enemigos es
¿cuál es el bien que usted le puede hacer a esa persona? El sentimiento puede que cambie, pero en contra de lo que uno pensaría, uno piensa que siempre la acción va detrás del sentimiento. No, en la Biblia con mucha frecuencia el sentimiento va detrás de la acción. Es decir, usted busca el bien de esa persona y buscando el bien de esa persona, usted está amando a esa persona. Y mientras usted busca el bien de esa persona, es perfectamente posible que su sentimiento hacia esa persona cambie. Le voy a dar el ejemplo bíblico típico, que es la parábola del buen samaritano. Precisamente Cristo estaba exponiendo el tema del amor al prójimo. Amor al prójimo. Y entonces usted recuerda la escena. Un escriba le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Cristo no le da una explicación teórica, le cuenta un relato, le presenta una parábola. ¿Y cuál es el relato que le pone Cristo? El relato que le pone Cristo es: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Si usted mira el mapa, usted se da cuenta que si sale de Jerusalén a Jericó, se estaba moviendo en territorios de Judea. Fue atracado, fue violentado, fue robado, lo dejaron medio muerto. ¿En dónde quedó? En territorio de Judea. ¿De dónde venía? De la capital de Judea. ¿Qué nos hace suponer eso? Que estamos hablando de un judío. El dato es importante, es un judío. Ahí es donde está la gran enseñanza. Pasó por el mismo camino un sacerdote, dio un rodeo y evitó al que estaba caído. Pasó un levita, dio un rodeo. Pasó un samaritano. El samaritano no solamente se está arriesgando porque se ve que es una zona peligrosa, por lo pronto atracan y matan. No solo se arriesga en ese sentido, sino que el samaritano está ayudando, socorriendo ¿a quién? A un judío. Entonces, ¿qué es amar al prójimo? Amar al prójimo no es, soy samaritano, pero empecé a tener un sentimiento positivo. ¿Sabe qué? Yo creo que ya me caen bien los judíos. No, la cosa va más allá. La realidad es, el samaritano amó al prójimo. ¿Por qué? Porque sintió algo, porque pensó algo, porque deseó algo. No, porque hizo algo. Hizo algo. Y ese hacer, esa realidad del hacer, es la que muestra el sentido del amor al prójimo. Entonces, el gran punto en el amor al prójimo es: ¿cuál es el bien que se puede hacer? ¿Cuál es el bien que se puede hacer? Es ahí donde se descubre la verdadera dimensión del amor. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a Pedro en la casa de un pagano pero simpatizante del judaísmo. Ese hombre se llamaba Cornelio. Está Pedro en casa de Cornelio. ¿Cómo resume la vida de Cristo Pedro? La resume con esta frase: Jesucristo pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el demonio. Es decir, toda la obra de Cristo está condensada en esa frase: haciendo el bien. ¿Cuál es el bien? Entonces, el amor, desde esta perspectiva, el amor se mide exactamente en eso. ¿Cuál es el bien que ha dejado esta persona? Esa es la medida del amor. Y a mí me parece que es una medida muy interesante. Como cosa curiosa, porque Santo Tomás no estaba familiarizado con la lengua hebrea, ni con estas reflexiones que provienen de estudios semitas, pero como cosa curiosa, cosa interesante, Santo Tomás pone en la cumbre del amor, en la cumbre de la caridad, pone lo que él llama el amor de benevolencia.
Y el amor de benevolencia es el amor que produce un bien, es el amor que trae un bien. Entonces todos estamos llamados a amar, pero qué bueno que recuperemos ese sentido bíblico. Amor no es siento gran pasión, gran deseo, mariposas en el estómago, mucha ternura, mucho romance. La palabra clave, la pregunta fundamental, lo demás puede darse, pero la pregunta fundamental es esta y solamente esta: ¿cuál es el bien que yo he llevado a esa persona? Usted ama a sus feligreses, usted ama a sus amigos, usted ama a este hombre, a esta mujer. ¿Eso en qué se nota? ¿Cuál es el bien que está quedando en esa persona? Si usted quiere evaluar sus relaciones de amistad y sus relaciones de amor, la pregunta fundamental es esa: ¿cuál es el bien que está quedando ahí? Porque todo lo demás es muy discutible, que hay mucho deseo, que la pasamos muy bien, que estamos muy bien, con pecado o sin pecado. Eso no es suficiente. El criterio bíblico es preferible. ¿Cuál es el bien que me ha dejado esta amistad? ¿Cuál es el bien que yo he dejado en esa amistad? De donde sacamos una conclusión muy interesante también, y es que el amor en la Biblia siempre es, me gusta esta expresión, es amor con los ojos abiertos. El amor degradado a la categoría de simple pasión, probablemente pasión impetuosa, irracional, incluso destructiva. El amor leído en clave de pasión y de destrucción es amor ciego. Pero ese es ese amor. El amor en la Biblia es el amor que supone, dijimos primero, preferir, y en segundo lugar, hacer. Y para preferir es necesario tener los ojos abiertos, y para hacer es necesario pensar. O dicho de otra manera, la dicotomía entre cerebro y corazón no se da en la Biblia. La famosa dicotomía que algunas veces se ha puesto o se ha vuelto famosa por las canciones de salsa, como esa canción que dice, el corazón me dice que no sé qué, pero ¿cómo es la razón? El uno es el corazón y el otro, ¿cuál es la razón? Dice, o la cabeza, la razón, la conciencia, eso es. Esa canción, veo muchas sonrisas, eso me preocupa un poco. Entonces, el corazón me dice, la conciencia me dice, el corazón me dice. Esas dicotomías no existen. La verdad es que en general, esto ya lo habrán escuchado ustedes otras veces, en general el pensamiento semita por donde se examina es muy unitario. La antropología semita es muy unitaria. Entonces, dicotomías como esa de que la conciencia me dice, pero el corazón me dice, pero la conciencia, pero el corazón, eso no aparece ahí. Y no aparece ahí porque el amor aparece siempre conectado con los ojos abiertos. El amor es amor de ojos abiertos. ¿Y por qué? Porque el amor supone elegir, preferir, y supone hacer. Y para hacer, pues hay que preguntarse cuál es el conducto, cuál es el camino a seguir. Entonces, con esta introducción, asomémonos a la caridad de Cristo. La caridad de Cristo está resumida en esa frase: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. La rectitud de Cristo es reconocida por sus propios adversarios. Este punto es muy interesante, porque es otra dimensión del amor. Como es un amor lúcido, como es un amor con los ojos abiertos, como es un amor que no se confunde con la pasión, entonces este es un amor virtuoso, es un amor compatible con la virtud.
Y es interesante ver que los propios adversarios de Cristo reconocen la virtud de Cristo. Pilato le dice a la autoridad, les dice a las autoridades judías: yo no encuentro falta en él. Yo no encuentro falta en él. Algo parecido van a decir de un discípulo de Cristo, de San Pablo. Allá cuando estaba en esas negociaciones con Festo y con Félix y con el rey Agripa y toda esta gente, cuando estaba en esas discusiones, uno de estos personajes que son parte del gobierno romano, uno de esos, no recuerdo exactamente cuál en este momento, para qué voy a inventar, pero uno de ellos dice: hubiera podido quedar libre si no hubiera apelado al César, no tiene falta. Eso dicen de San Pablo. Entonces viene otra característica del amor. El amor está unido a la rectitud de conciencia y a la rectitud moral. El amor que aparece en Cristo es un amor que es fruto de una rectitud, y en ese sentido es un amor ético, es un amor que en cierto sentido hace norma. Pilato dice: no encuentro falta en él. Es interesante ver que sus mismos adversarios por el lado del judaísmo no encuentran faltas en Cristo. Acuérdate en la pasión de Cristo cómo dice que lo acusaban de muy diversas cosas, incluso pagaron a algunos para que lo calumniaran, y ni siquiera en esto se ponían de acuerdo. En una de las discusiones de Cristo dice el Señor: ¿y por cuál obra buena me van a apedrear? Cristo es consciente de su propia rectitud. ¿Por cuál obra me van a apedrear? Y ellos le responden: no te apedreamos, no te acusamos por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Según el Evangelio de Juan, la causa directa de la muerte de Jesucristo es que se considera que ha blasfemado por hacerse igual a Dios. Dicho sea entre paréntesis, esa afirmación es importante, y es importante porque nos enseña que la causa de la muerte de Cristo no fue por su activismo social. Quizás eso ya no les tocó a ustedes, pero en mi época estábamos con la teología de la liberación. Eso no fue tan fácil, esa etapa no fue tan fácil, porque tenía uno que oír cada cosa. Y una de las cosas que se oía con mucha frecuencia es: Jesucristo murió por su activismo social, porque obró contra los poderosos, porque se opuso a los poderosos de su tiempo. Es verdad que Cristo se opone a los poderosos de su tiempo, pero lo más interesante es saber en qué se opone a los poderosos de su tiempo. Los más poderosos, no cabe duda, eran los saduceos, y la oposición de Cristo a los saduceos no es: ustedes tienen plata, ustedes tienen muchas posesiones, ustedes le están quitando el dinero a los pobres. No es esa la oposición, aunque todo eso fuera cierto. La oposición de Cristo a los poderosos se resume en la expresión que ya comentamos en otra predicación, y esa expresión es: ustedes no conocen el poder de Dios, ni conocen las Escrituras. Ese es el tipo de oposición que Cristo tiene con los poderosos. Y el miedo de los poderosos es que se acabe el negocito que tenían ahí con el templo de Jerusalén, que no solo era económico, sino que era la base de toda la estabilidad política en aquella época. Entonces, hermanos, es importante saber que Cristo sí muere oponiéndose a los poderosos, pero la oposición de Cristo a los poderosos es básicamente en términos de la Escritura y en términos de la verdad de la fe. Eso es realmente una exageración sin fundamento, decir que Cristo muere por una especie de activismo económico, social o político. Eso no tiene base realmente en las Escrituras. No significa que Cristo fuera indiferente a las injusticias de su tiempo, claro que no. Pero hay que decir las cosas como son. Entonces la rectitud, mire, si las autoridades judías hubieran tenido algo de qué acusarlo, lo hubieran hecho. Pero es que no encontraban de qué. También en el Evangelio de Juan está esta frase de Cristo que es muy impresionante.
¿Quién de ustedes me puede acusar de algo? ¿Quién de ustedes? El Cristo de San Juan, el Cristo que aparece en el Evangelio de Juan, es un Cristo perfectamente consciente de su rectitud moral. Es decir, que ellos reconocen la bondad de Cristo, ellos reconocen su intención recta, ellos reconocen su comportamiento. Si hubieran encontrado algo deshonesto, eso hubiera sido mucho más fácil para condenarlo, pero no encontraban. La caridad del Señor. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho 3 puntos. Que el amor está ligado a una elección, amar es preferir, que el amor está ligado a un hacer y que el amor está ligado a una rectitud moral, a una vida recta. Hablemos de cómo se muestra la caridad de Cristo. No cabe la menor duda, la caridad del Señor se muestra sobre todo con los necesitados. La privación de la vista en los ciegos, privación del oído en los sordos, privación de su salud y de su integración social en los leprosos. La privación, el duelo. Recordemos el pasaje de San Lucas con la viuda de Naín. La opresión, el dolor, la marginación atraen de un modo particular los ojos y el corazón de Cristo. Podemos decir que el amor de Cristo tiene como unas antenas, tiene como un radar. Y ahí donde ve necesidad, ahí donde hay dolor, ahí se concentra. En el programa, al describir el programa de su vida en Lucas capítulo 4, cuando va a la sinagoga de Nazaret, toma aquel texto del profeta Isaías y él describe su propia misión diciendo: evangelizar a los pobres, llevar la buena noticia a los pobres. Serán sobre todo los necesitados los que estén en la línea primera de su labor. La caridad del Señor tiene estas 5 características. Estas no están en orden alfabético, pero creo que describen muy bien cómo amaba Cristo. Su manera de amar es pronta, generosa, discreta, desinteresada y eficaz. Son las notas que describen el modo de amar de Cristo. Caridad pronta. El Papa Francisco habla de llegar primero, primerear, ¿no? Caridad pronta. Caridad generosa. Discreta, hasta el punto de decir muchas veces: no lo comenten a nadie. Ahí entra el famoso tema del secreto mesiánico, que sigue siendo un interrogante interesante para los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué Cristo decía muchas veces: no lo digan a nadie, cuando era inevitable que la cosa se supiera? Cuando vuelve a la vida aquella niña, tenía como unos 12 años, aquella chiquilla que había muerto, devuelve la niña con vida a sus papás y les dice: no se lo cuenten a nadie. Hombre, ¿cómo va a suceder que no se lo cuenten a nadie? Es como un poco extraño. Lo mismo cuando cura el sordomudo, también le dice: no se lo digas a nadie. O sea que quedó curado de la mudez, pero no hable. No se lo cuente a nadie. Eso es extraño y hay muchas especulaciones sobre por qué Cristo obraba de esa manera. Tal vez la explicación más común y probablemente la más correcta es: Cristo no quería que se malinterpretara su carácter mesiánico. En ese ambiente caldeado, en ese polvorín político que era la Tierra Santa en aquella época, la gente muy fácilmente podía interpretar estos hechos prodigiosos, estos hechos milagrosos, como el despuntar de todo un movimiento social que terminaría siendo
puramente político o en lucha por el poder. Probablemente era eso. Hay otra explicación bonita sobre el secreto mesiánico, personalmente me gusta mucho. Cristo quiere que la persona no se quede con el milagro, sino que encuentre el significado, el sentido del milagro. No te quedes solo con el hecho de que te curé. No es solo la curación. Profundiza en eso. Descubre el significado de eso. Recordemos lo que habíamos dicho de San Juan. El evangelista San Juan es el que más insiste en que los milagros de Cristo son signos que deben ser leídos, que deben ser profundizados. El milagro en sí mismo es un acto de compasión, un acto de misericordia, pero detrás del milagro hay un significado. Esto se nota especialmente en algunos pasajes. Si vamos al capítulo 9 del Evangelio según San Juan, encontramos la curación del ciego de nacimiento. Y hay un rasgo muy bonito, precioso en ese relato. Usted recuerda que Cristo le dice al ciego: vete a lavar a la piscina llamada de Siloé. Cristo le untó barro en los ojos, barro que hizo con su saliva, le untó barro en los ojos y pone a este ciego en una situación un poquito ridícula, que camine con ese barro en la cara, preguntando, pidiendo ayuda hasta llegar a la piscina de Siloé. No se le escapa al evangelista el dato de que Siloé es palabra de origen hebreo que quiere decir enviado. Entonces Cristo envía al ciego de nacimiento, el dato es importante, envía al ciego de nacimiento, al que nunca había visto, lo envía para que recupere la vista en la piscina de Siloé. Sabemos lo que sucede, ¿no? Después de que el ciego recupera la vista, entonces los fariseos le preguntan, ¿quién te abrió los ojos? ¿Quién te concedió la vista? Y entonces él dice, el hombre llamado Jesús, pero él solo conocía a Jesús por la voz. No lo había visto, porque Jesús lo mandó a que se lavara. Luego, cuando él recupera la vista, Jesús no estaba por ahí. Entonces este hombre va, se lava, los fariseos empiezan a acosarlo con preguntas. ¿Quién te abrió los ojos? Jesús. Pero Jesús es un pecador. Y el hombre dice, yo no sé si es pecador o no, pero Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿qué dices que es él? Yo digo que es un profeta. Mandaron buscar a los papás. ¿Es este el hijo de ustedes? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y ahora cómo ve? Pregúntenselo a él. Ellos no quieren comprometerse. Ellos no quieren ser expulsados de la sinagoga. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad, pregúntenle a él. Y permiso que dejé un arrocito en la estufa. Y se van los papás. ¿Qué dices de Jesús? Es un profeta. El hombre llega a decir eso, es un profeta. ¿Qué profeta va a ser? ¿Cómo te ocurre que profeta? Ni qué profeta, ni ningún profeta. Empecatado naciste y ahora nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. El relato termina con esta anotación. Se enteró Jesús de que lo habían expulsado de la sinagoga. Fue donde él y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? La voz sí la conocía, pero no había visto nunca a Jesús. ¿Crees en el Hijo del Hombre? El ciego ya curado responde, ¿y quién es para que yo crea en él? Y le dice Jesús, lo estás viendo. De un modo muy sutil, muy bello, el pasaje sugiere que la curación del ciego no solo le permite ver en el sentido de el ver físico, sino que le permite ver y reconocer a Jesús. Ver y reconocer a Jesús. Como quien dice, el milagro no termina en que tú puedas ver los colores o las formas. El milagro es para que tú puedas ver quién es Jesús. Entonces todo milagro
Todo milagro tiene un segundo piso, por así decirlo. En el primer piso el milagro es un acto de misericordia. Yo era paralítico y mire que ya puedo caminar. Ese es el primer piso. En el primer piso del milagro yo era sordo y ahora puedo oír. Pero Cristo quiere que la persona llegue al segundo piso. Y ese segundo piso es, ahora esto ¿qué implica en tu vida? ¿Qué trae esto a tu vida? Ese es el segundo piso. Esa es la lectura. Entonces, parece que una de las razones, si no la razón principal por la que Cristo les decía, no lo digas, parece ser una expresión que alude a, no te lances a estarlo contando, haz retiro. A mí me gusta decir que Cristo hacía los milagros y mandaba a la gente a retiro. Te curé, ya puedes ver. Antes de simplemente dedicarte a mirar y contarle a todo el mundo que sería quedarte en la corteza y en la superficie de lo que he hecho por ti, recógete, descubre lo que Dios ha hecho contigo, descubre esa obra. Entonces volvemos a nuestro tema, porque llegamos a todo esto porque estábamos hablando de que Cristo era muy discreto. Entonces la caridad de Cristo tiene 5 características principales. Es pronta, generosa, discreta, desinteresada y eficaz. Eficaz quiere decir, produce un cambio. Volvemos aquí a lo que antes mencionaba sobre el amor. El amor produce un cambio en la persona, produce un bien en la persona. Como he compartido estos días de oración con nuestro obispo, lo mismo que ustedes, yo le he oído varias veces cuando nos habla de la misericordia. Nos ha dicho varias veces el obispo, la misericordia no es solamente quedaste perdonado, la misericordia es quedaste perdonado y tienes fuerza para no recaer. Se podría tal vez decir, quedaste perdonado y quedaste transformado. La gracia es eficaz. Esto hay que predicarlo mucho en el sacramento de la confesión, porque la idea del sacramento de la confesión no es empatar el partido, no es el que peca y reza empata, no es simplemente hice un borrón pero ya lo quité, cayó una mancha pero ya la saqué, cayó una mancha, saqué la mancha y tengo fuerza para no recaer en la misma mancha. Dentro de las explicaciones bellas que se dan sobre el sacramento de la confesión, sobre la penitencia, el lugar de la penitencia, pastoralmente hablando, en el sacramento de la confesión, es necesario aclarar que la penitencia no completa el perdón. La penitencia no es para completar el perdón. La penitencia es aquel ejercicio de la voluntad ayudada por la gracia divina que fortalece a la persona para que no recaiga o para que repare aquel daño que ha cometido. Entonces, la penitencia lo que ayuda a la voluntad para que restaure lo que dañó y para que no recaiga donde cayó. Ese es el papel de la penitencia. Por eso, mis queridos amigos, es bueno que nosotros seamos un poquito más sabios, por favor, un poquito más sabios en el tema de la penitencia. Muchas veces de una manera casi mecánica simplemente mandamos unas oraciones. Claro, la oración es vital, la oración es muy importante. En mi comunidad había un sacerdote que siempre le ponía 1 o 2 penitencias. Yo me confesé con él muchos años. Finalmente pues murió, pero yo no tuve nada que ver con ese detalle. Entonces, el padre, sí, porque van a decir, ay, lo mató. Es que ya varios de mis confesores se me han muerto. Y mañana me voy a confesar. Mañana tenemos acto penitencial, yo tengo pensado confesarme, entonces no sé qué pasará ahí. Ahí están señalando que lo confiese fulano.
Se ve que hay fraternidad en este presbiterio. Bueno, que lo confieso. Oiga, pero en serio, en Irlanda, yo alcancé a vivir 6 años en Irlanda, allá durante la época del doctorado y un servicio pastoral que presté con la comunidad hispana. En Irlanda a mí se me murieron 3 confesores. 3 confesores se me murieron. Ya lo último ya no querían confesarme mucho. Pero bueno, pero espere, es que hay que anotar que eran padres muy mayores. Es que la casa donde yo estaba tenía padres bastante mayores. Pero sí se me murieron 3. Y a todos los recuerdo con mucho cariño. Mucho cariño los recuerdo. Bueno, en todo caso, les estaba contando que un sacerdote de mi comunidad siempre ponía 2 penitencias. Yo no sé de dónde sacó él eso, porque pues yo me he confesado con muchos padres, con muchos sacerdotes me he confesado y con algunos pocos obispos. Oiga, y solo este padre que yo me acuerde mañana podría ser, ¿cierto?, la confesión. Oiga, el padre siempre ponía 2 penitencias y siempre le decía a uno lo mismo: mira, como penitencia de oración, tal cosa. Como penitencia práctica, él la llamaba penitencia práctica, haz esto otro. A mí me parece que eso tiene una sabiduría. Yo no he visto nadie más que haga eso y créame que me he confesado bastante. Pero es una idea interesante. Se necesita la oración, pero se necesita también algo práctico. Recuerde que un papel de la penitencia es restaurar el mal causado. Si usted lo mira en el catecismo, ahí está clarísimo. Restaurar, ¿cierto?, lo que se dañó con el mal que uno hizo y fortalecer la voluntad. La penitencia no agrega perdón. El perdón es gratuito. Hay protestantes que siguen criticando a la Iglesia Católica como diciendo que nosotros ponemos condiciones para el perdón. No hay condiciones para el perdón. Si hay el adecuado arrepentimiento, no hay condiciones para el perdón. ¿Y por qué es necesario el propósito de enmienda que debe quedar en conciencia del confesor, que es tan sincero como pueda ser? Hombre, simplemente porque el buen propósito de enmienda está mostrando que hay verdadero arrepentimiento. Si una persona dice, estoy arrepentida, como me contaba un sacerdote que le pasó en México, este es un sacerdote mexicano, es una historia muy triste. Fue a confesarse un señor y le dijo, padre, me quiero arrepentir porque básicamente pues yo soy un sicario. Donde abunda el narcotráfico, siempre abunda el sicariato. Y México está en una situación muy triste estos años. Entonces, yo soy un sicario. Y entonces le dice el padre, ¿y usted está arrepentido? Y dice, sí, pero todavía me faltan algunos encargos. Entonces, el padre le dijo, no, mire, así no se le puede dar la absolución. Usted no quiere dejar esa vida, yo sí quiero, pero es que me hacen falta todavía unos encargos. Entonces ahí no se puede. Entonces fíjese, la falta de propósito de enmienda es importante, o mejor dicho, ¿por qué es importante el propósito de enmienda? Respuesta, porque es un indicador claro de la sinceridad y profundidad del arrepentimiento de la persona, que es el único requisito para la confesión. El perdón no tiene más requisitos. Obviamente, si la persona no está arrepentida, no hay materia de confesión, no hay posibilidad de confesión. Entonces nosotros no ponemos penitencia como condición para la absolución. Hubo una época en la iglesia, hacia finales de la Edad Media, en que se daba la absolución solo después de cumplir la penitencia. De hecho, eso venía desde los primeros siglos. En los primeros siglos la persona primero hacía la penitencia, que era larga, una penitencia larga y usualmente dura, y al término del tiempo de penitencia, entonces en ceremonia pública, el único que podía dar la absolución, que era el obispo,
El obispo daba la absolución a los penitentes que ya habían cumplido su penitencia. Eso tenía inconvenientes. La confesión pública de los pecados crea divisiones muchas veces irreparables en la comunidad. Una persona que dice, bueno, yo quiero acusarme porque yo me presté para un adulterio y yo estuve con una mujer casada, mejor dicho, con tres mujeres casadas he estado. Eso causa divisiones, la confesión pública. Bueno, en fin, no podemos entrar en todos los detalles de la confesión, pero básicamente lo que quiero destacar es que la confesión realmente lo que requiere es arrepentimiento sincero, con la confianza respectiva en la misericordia divina. Ese arrepentimiento sincero se puede en parte evaluar por la calidad del propósito de enmienda de la persona. Eso se puede evaluar, eso se puede mirar desde ese ángulo. La penitencia que se pone no es un requisito para el perdón. Por eso la Iglesia quitó ese orden. El orden era confesión, penitencia, absolución. La Iglesia cambió, es una evolución en el sacramento de la confesión. Ahora el régimen, ¿cuál es? Confesión, absolución, penitencia. Por eso la pregunta tradicional, ¿hace cuánto se confesó? Eso ayuda a evaluar un poco el estado de esa alma. Y luego, ¿cumplió la penitencia? Pero fíjate que si las penitencias que nosotros ponemos son como, llamémoslas, no sé qué nombre utilizar, sosas, repetidas, pues hombre, como que no tiene mucho sentido, como que no tiene mucho propósito esa pregunta ni ese requisito. Tenemos que pedirle más sabiduría al Espíritu Santo para darnos cuenta cuál puede ser. Le voy a dar apenas 2 o 3 ejemplos que yo sé que le pueden ayudar a usted a que se inspire en eso. Mire, por ejemplo esto. Una persona que ha sido grosera, una persona que ha lastimado a otro. Hombre, es una parte importante de la penitencia, salvo circunstancias no sé de qué tipo. Una parte importante es, ¿y usted se ha disculpado? A veces un muchacho dice, yo he sido muy grosero con mi madre, ella no se merece eso. ¿Usted alguna vez le ha pedido unas disculpas sinceramente a ella? Eso debería ser parte de la penitencia, fíjate. La penitencia restaura lo que el mal causó y ayuda a fortalecer la voluntad. Lo mismo, no olvidemos el tema que la Iglesia siempre ha tomado con mucha seriedad, el famoso tema de las restituciones. Si usted mira en el derecho canónico, hay 1 o 2 cánones que se refieren específicamente al tema de las restituciones. Una persona que hizo un daño debe reparar ese daño, debe repararlo. Si es absolutamente imposible reparar ese daño por imposibilidad del sujeto, por imposibilidad del destinatario o por imposibilidad de la materia, digamos el caso de la persona que dice, no, yo me robé 10 millones, desperdicié ese dinero, lo perdí, no lo tengo. Tal vez a esa persona pues le queda difícil restituir los 10 millones de pesos precisamente porque los desperdició. Eso hay que evaluarlo muy bien en la confesión. Pero en general la norma es, el daño que se causó hay que restaurarlo, o sea, hay que corregirlo. Y es muy importante que la penitencia vaya en esa dirección. Otra penitencia, que es el tercer ejemplo que les prometí, otra penitencia que sirve mucho es acciones que sean durante algunos días. La Iglesia Católica enseña que ninguna penitencia debe ser perpetua, ninguna penitencia del sacramento de la confesión. Pero sí se puede pedir que haya algunas acciones repetidas. Por ejemplo, yo me acuso que yo he sido muy indiferente en materia de fe. Por ejemplo, en el Adviento, en la Navidad, yo no fui a nada, yo me dediqué simplemente a pasarla bien, a disfrutar, a comer, a bailar. Entonces, por ejemplo, piense una penitencia que puede ser interesante para esa persona. Le pido como penitencia, usted va a hacer en esta próxima semana, haga unas 5 visitas al Santísimo.
sabiendo que eso es posible, que no es excesivamente oneroso para la persona. Mire, una penitencia de esas es útil, porque la persona en la perseverancia, en la repetición de actos, en esa repetición, pues tiene una semilla para crear un buen hábito y para restaurar el daño que causó a su propia alma con el descuido que tuvo en ese Adviento y Navidad. Bueno, ¿por qué hemos llegado a este tema de las penitencias? Porque estamos hablando de que el amor cristiano es amor eficaz. Y hay que pensar en que el amor produzca un resultado. No tengan miedo de pedirle a una persona que goza de abundancia económica, no tengan miedo de decirle, mire, dé una limosna generosa. Solo que no pidan esa limosna para ustedes, porque ahí ya se despierta la desconfianza. Pero una limosna generosa sí. Mire, como penitencia, usted es una persona, usted tiene mucho, usted ha recibido mucho. Usted puede dar una buena ayuda económica a un hogar de niños, a un orfanato, en fin, alguna obra en donde usted pueda realmente apoyar. Haga esa obra. Usted puede hacerla. Eso es crear la mentalidad de que el amor es eficaz. Con motivo del aborto, ustedes saben que muchas personas, aunque sean perdonadas y absueltas y hayan recibido indulgencia plenaria, tienen un trauma. He visto, y esto lo dicen varios, una de las mejores herramientas, uno de los mejores recursos psicológicos para las personas que han cometido abortos es comprométase en alguna obra pro vida. Así, por ejemplo, en Bogotá, no sé si en otras partes, hay una fundación que se llama Derecho a Nacer. Hay también gente que se compromete en algo hermosísimo que se llama 40 días por la vida. Son personas que se comprometen haciendo oración y ofreciendo consejería acerca de los abortuarios. Entonces, por ejemplo, una persona, estas son historias de la vida real, una muchacha que, padre, vengo a confesarme, y se pone a llorar, ya uno presiente un poco por dónde puede ir eso. Lo que sucede, padre, es que hace 12 años yo me hice un aborto. Uno siempre le tiene que preguntar, ¿usted ya ha confesado eso? Sí. ¿Le dieron la absolución? Por supuesto, claro que sí. Pero usted ya sabe lo que le sucede, la persona no se puede perdonar ella. Es ahí donde ayuda que uno le diga, por ejemplo, mire, como hay arrepentimiento de un pecado realmente cometido, eso puede ser materia de confesión. Pero para que usted no sea esclava de estar repitiendo siempre en la confesión esto, por supuesto yo le voy a dar la absolución. Pero, como penitencia, vaya usted a una de las vigilias que organiza 40 días por la vida, dependiendo de lo que haya en cada lugar. Tal vez esa obra no es conocida aquí cerca, o en Neiva, o en algún lugar. En Bogotá, en muchos sitios, en Bucaramanga, en Medellín existe 40 días por la vida, es algo muy bueno. Entonces uno le pone de penitencia, vaya a una de las vigilias de 40 días por la vida, y yo siempre añado, y si le queda gustando, que ojalá le quede gustando, siga apoyando esa obra, es una obra muy buena, apóyela, pero ya no como penitencia, sino como cosa suya. Y uno le aclara a la persona, ya no como penitencia, porque es muy importante hacerle experimentar a las personas que no existen penitencias perpetuas. Ninguna penitencia es perpetua, porque si una penitencia fuera perpetua, de alguna manera la persona nunca podría terminar de sentirse realmente perdonada. Todo esto, ¿de dónde ha surgido? Todas estas orientaciones pastorales, ¿de dónde surgen, amados sacerdotes? Surgen de lo que estamos diciendo, del amor de Cristo. El amor de Cristo es pronto, generoso, discreto, desinteresado y eficaz. Esas son las características. La caridad de Cristo se extiende a menudo hacia los que son odiados o simplemente despreciados. También aquí Cristo muestra una predilección. Los leprosos, los posesos, los extranjeros invasores, es decir, los romanos en ese caso, las pecadoras públicas, los publicanos, los cobradores de impuestos, los samaritanos. Cristo reserva muchas de las expresiones
más delicadas y más elocuentes de su caridad para ese tipo de personas. Ojo con esto, bien se puede decir que los apóstoles son extensiones o prolongaciones de la caridad de Cristo. Eso se nota en el hecho de que a los apóstoles les manda a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Mire usted, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, básicamente les manda a que vayan a anunciar el reino de Dios, a que curen a los enfermos. Es decir, los apóstoles son brazos extendidos, son más brazos para Cristo. A mí me parece que de ahí surge una reflexión bonita y muy cierta. También nosotros, mis hermanos, somos eso. También nosotros somos eso. Este gran obispo santo, San Carlos Borromeo, usted puede encontrar lo que le voy a decir en la lectura del oficio de lecturas de la fiesta del santo, que es el 4 de noviembre, ¿no? 4 de noviembre. En el oficio de lecturas de San Carlos Borromeo usted se encuentra la manera como él aconsejaba a sus sacerdotes. Entonces les decía, piensen siempre cuando van a servir a una persona, piensen siempre el precio de la sangre de Cristo en esa persona. Es muy bonito que uno piense eso. Mire, yo soy una expresión del amor de Dios para esta persona. Ese pensamiento, esa sencilla reflexión nos hace muy sacerdotales, hace que nuestra atención esté puesta en la manera de ser verdaderos servidores del Evangelio para ellos. Dos anotaciones para terminar. Primera, los adversarios, y segunda, la relación con el Padre. Mencionemos de la caridad con los adversarios, que yo creo que es una cosa interesante. Recuerden nuestros tres grandes principios que dijimos al principio de esta charla. Dijimos, la caridad, el amor es preferir, el amor es hacer algo real y el amor va unido a la rectitud. Por eso el amor en sentido cristiano es amor con los ojos abiertos. Si usted aplica esos principios, mi hermano, al caso de los adversarios, al caso de los enemigos, usted se da cuenta de algo. Muchas veces la caridad para con el adversario incluye la denuncia. No endulcemos demasiado el ministerio pastoral. A veces hay como una idea de que cuando hablamos de amor cristiano, quiere decir que nosotros tenemos que tener un gran cuidado con no ofender a nadie. Y como hoy la gente se ofende por todo, entonces, en un colegio de dominicas, doy el ejemplo que es de mi propia familia religiosa, en un colegio de dominicas en California, quitaron los crucifijos, colegio de religiosas dominicas. Después ese colegio, la diócesis se lo quitó a esas hermanas precisamente por los escándalos como el que les estoy contando. ¿Y sabe por qué dijeron que había que quitar los crucifijos? Para no ofender al 2 o 3% de musulmanes que estaban ahí. El musulmán se siente ofendido por el crucifijo, quite el crucifijo. Entonces vivimos en una época donde todo el mundo vive ofendido y se utiliza mucho en contra de la iglesia, ese lenguaje de las ofensas. Ese lenguaje de las ofensas se utiliza mucho. Hubo un caso en Francia, a ver si lo tengo por aquí escrito porque fue un caso muy interesante. Hubo un caso en Francia, a ver dónde está eso, si lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Es que ese apellido francés no se me ha quedado. Es el caso de una señora, no lo tengo. Es el caso de una señora, señora política francesa, que hablando sobre temas de estos de género y de homosexualidad, citó algunas palabras de la Biblia. Ofendidísimos, ofendidos. ¿Cómo se le ocurre decirnos eso? Ofendidos. Es decir, todo el mundo puede ofenderse menos los católicos. Todo el mundo puede ofenderse. Ustedes han visto las profanaciones terribles que se han hecho, concretamente en España. Les recuerdo 3 de las profanaciones en España. En una capilla universitaria, entraron unas mujeres
hicieron allá todo un show, se destaparon, porque esa es la manera de protestar de ellas, mostrando senos, no sé qué, la protesta contra la iglesia y hay que cerrar esta capilla, la única iglesia que ilumina es la que arde y no sé qué. Absueltas por la justicia española. Eso es libertad de expresión. Un llamado artista empezó a robar hostias. Hacía que comulgaba y iba coleccionando las hostias. Él grababa videos de cómo se robaba las hostias en misa. Muchas veces recibiendo la Eucaristía incluso en la boca, la recibía en la boca, se la sacaba inmediatamente, iba coleccionando hostias. Y después, eso sucedió en Navarra, España, y después tomó todas esas hostias consagradas, obviamente, para hacer una demostración. Con las hostias consagradas escribió la palabra pederastia, hizo una demostración para mostrar la incoherencia de la Iglesia Católica. Esa muestra, entre comillas, artística, se realizó en el edificio de la municipalidad, lo que en España llaman el Ayuntamiento de Navarra. Los católicos protestaron: es una ofensa contra nosotros. No, señor, no es una ofensa. Esa no es ofensa, esa es expresión artística. Es una expresión artística. Hace poco resultaron otras señoras empelotándose, desnudándose en la Catedral de la Almudena, abrazando el Cristo grande que está allá en la Catedral de Madrid, semidesnudas, abrazando el Cristo de allá y haciendo sus consignas. ¿Qué dice la justicia española? No, ahí no ha pasado nada. Aquí realmente no ha pasado nada. Entonces, lo que yo quiero que caigamos en cuenta es que los únicos que no nos debemos sentir ofendidos se supone que somos nosotros los católicos. A nosotros sí se nos puede hacer todo eso, como lo han dicho muchos escritores y muchos comentaristas. ¿Por qué no hacen una de esas con el Corán? A ver qué les pasa. A ver, ahí sí qué les sucede. Ahí sí no lo hacen. Entonces, por una parte, para que nos demos cuenta que hay la concepción en la sociedad de que al cristiano y al católico se le puede ofender impunemente. Por allá un alcalde o alcaldesa del sur de España, porque España es país de santos y país de blasfemos, por allá una alcaldesa o alcalde de esos, entonces hizo una procesión de las reyes magas o las reinas magas. ¿Por qué tenían que ser hombres? Entonces ahí viene eso. En las Islas Canarias se hizo un desfile en el que un homosexual vestido de Virgen María hacía una parodia y se burlaba de la fe católica por las calles de una de esas Islas Canarias. Y todo eso hay que aguantárselo. Pero en cambio quita el crucifijo porque estamos ofendiendo al musulmán. Bueno, podríamos dar más ejemplos, pero yo creo que la idea está clara. Hoy el mundo se ofende por todo, pero están utilizando el lenguaje de las ofensas para amordazarnos, para callarnos, para acobardarnos. Para eso lo están utilizando. Una parte de la respuesta está en que nosotros los sacerdotes no seamos cobardes, pero otra parte está en los laicos. ¿Qué está empezando a detener esa clase de abusos en España, que ya dije es país de mártires y de santos y de blasfemos? ¿Qué está empezando a detenerlo? Bueno, que desde hace años tienen una que se llama Asociación de Abogados Cristianos. Yo le digo, esto piénsenlo bien, para la diócesis y para las parroquias, necesitamos grandes y poderosas alianzas con los seglares, con los laicos. Necesitamos alianzas con los laicos porque los temas duros que vienen en el futuro no los vamos a poder resolver simplemente a nivel clerical. Por ejemplo, que no es un tema principal dentro de este retiro, toda esta cuestión de género. Los problemas de ideología de género, incluyendo las cartillas de perversión sexual, que varias veces han tratado de mandarlas y ponerlas como normativas en los colegios, eso no lo soluciona un cura solo. Eso no lo soluciona un decreto del obispo. Se necesita tener a los profesores bien ganados de este lado y se necesita tener poderosas asociaciones de padres de familia, porque a ellos sí terminan respetándoles sus opiniones. Esto es como un paréntesis. Pero nuestro tema principal, ¿cuál era? Que uno no tiene que ser agresivo,
pero uno tampoco puede caer en la trampa de que todo ofende. Uno no puede caer en la trampa de que todo ofende, porque con esa trampa nos tienen silenciados. Y hay países donde ya hay muchos temas que no se comentan, porque todo tema ofende. No caigan ustedes en el lazo tramposo de lo de las ofensas. Pero para eso necesitamos laicos católicos bien formados, muy formados. Diócesis que no tenga un buen equipo de abogados cristianos católicos dispuestos a defender con el régimen legal que nos toque lo que haya que defender, esa diócesis va a tener serios problemas. Yo sé que ustedes, me consta pues por lo que he podido conocer en estos breves días, yo sé que ustedes han dado muchos pasos en muchos otros elementos de legislación, en temas laborales y contables y económicos. Dios los bendiga, eso está muy bueno, pero no descuiden, se necesita tener equipos de abogados, no necesariamente todo pagado, pero sí tener muchos abogados unidos, cercanos, que quieran la iglesia, que les duela la iglesia, porque lo que viene en años próximos es bárbaro, es realmente bárbaro. Esta gente del nuevo orden mundial, ellos no se van a parar simplemente porque vean que es la entrada de la curia diocesana. A ellos les importa muy poco esa terminología. Ustedes saben que hay dineros internacionales que están detrás de esto. Hay una fundación que se llama Arcus. Ahora dudo de si es Arcus o Arcos, es una de las dos, creo que es Arcus, porque eso viene, ellos todo lo publican es en inglés. Yo no podía creerlo. Usted y yo siempre hemos oído teorías de conspiración, ¿no? Que quieren infiltrar gente en la iglesia y todas esas cosas. Pues tal cual, me encontré la página ahí donde ellos dicen, hay que darle financiación a aquellos sacerdotes que introduzcan ideas de esta y de esta manera dentro del pensamiento cristiano. Entonces, ellos los llaman faith leaders. Los líderes de fe que ayuden a introducir esto, esos programas hay que apoyarlos con dinero. O sea que sí hay infiltraciones en la iglesia, sí hay infiltraciones. A veces en el clero, a veces en muy altas esferas. Eso se ha comentado muchas veces, que si existe, que si no existe el lobby gay. Mire, yo creo que el tema en este momento no es tanto de existencia, sino más bien de renovación, porque la existencia está demostrada a muchos niveles. Lo que se necesita es de la renovación dentro de la iglesia. Y ese tema empieza por cada uno de nosotros, porque la fuerza de esta corrupción en la iglesia se alimenta del silencio y la complicidad de nosotros. O sea que ahí tenemos mucha tarea que hacer. Bueno, estábamos con el tema de los adversarios. Entonces, ante los adversarios, hombre, no acobardarse ante el adversario. También hay que aprender a hablar, no de una manera irresponsable. Se necesita tener responsabilidad, y las ganas de hablar no quitan la prudencia. Hay que tener mucha prudencia en esos temas. Además, no se nos olvide que a veces los medios de comunicación tienen un cierto atractivo para algunos clérigos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque realmente a veces se aprovechan de nosotros. Hay sacerdotes que tienen una enseñanza muy parcializada de la Iglesia Católica, o incluso contrario a la Iglesia Católica, y son entrevistados rutinariamente por las grandes cadenas de información. Eso sucede con alguna frecuencia. Entonces, nosotros, ¿qué criterios debemos tener como sacerdotes? No perseguimos a los medios de comunicación. Somos extremadamente prudentes en el uso de los medios de comunicación. Tampoco le tenemos miedo a los medios de comunicación y obramos siempre como iglesia en los medios de comunicación. Lo que quieren los periodistas, ya se trate de periodismo escrito, radio, televisión, lo que les encanta a los periodistas es la controversia y la pelea. Eso les encanta.
Un sacerdote controversial de la diócesis de Garzón nos trae nuevas declaraciones. Usted está diciendo, usted ha dicho, por favor explíquele a la audiencia tal o cual cosa. Entonces, en ese momento, mucho cuidado, por favor, mucho cuidado con eso. Les repito, no le tenemos miedo a los medios de comunicación. Tampoco corremos detrás de los medios de comunicación. Y sobre todo, somos prudentes y pensamos como iglesia. La gran felicidad de ellos es enfrentar, ¿no? Enfrentar. A veces el enfrentamiento es leal y justo, otras veces el enfrentamiento es de mentiras. Hay un padre jesuita cuyo nombre no diré, que es doctor en teología moral y que ha hecho un daño brutal en la Iglesia Católica en Colombia, pero brutal. Es una cosa terrible, no digan porque esto se está grabando y luego me meten a mí en problemas. Pero es un padre jesuita que ha tenido una influencia nefasta, enseña cualquier tipo de cosas y siempre el lenguaje de él es, mire, la iglesia va caminando hacia allá. La eutanasia, la iglesia va hacia allá, hay que darle tiempo a la iglesia para que llegue allá. El aborto, yo creo que no podemos ser tan duros con la mujer que aborta, siempre es la mentalidad contraria a la de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron en uno de los programas? Y se me olvidará a mí, en uno de esos programas de Caracol, eso sí lo voy a decir, en uno de los programas de Caracol, trajeron al padrecito junto con otro que era igual o peor. Bueno, entonces, como en el boxeo, en esta esquina tenemos al padre no sé cuánto, doctor en teología moral, y tenemos al otro padre, otro experto, pero igual de perdido pues en el asunto. Tenemos eso en esta esquina, tenemos estos dos. Y en esta otra esquina tenemos a el padrecito Rudecindo, el cual es egresado de la Normal Nacional de no sé dónde. Eso llaman en mi pueblo pelea de toche con guayaba madura. Por supuesto, ¿de qué se trataba? Este par de tipos, avesados, polemistas, con toda la argumentación, con toda la maquinaria, y el otro padrecito, eso sí muy piadoso, uno lo veía agobiado, él con su sotana desgastada, mirando allá cómo despedazaban la fe de la iglesia. No, pues yo sí no estoy de acuerdo, yo creo que eso es como exagerado, yo creo que eso no, quién sabe si eso es, mejor dicho, sáquenme de aquí. Eso hacen los medios de comunicación, eso hacen los medios de comunicación. Pero Cristo nos enseña la caridad, que es lo que estoy tratando de decir con todos estos ejemplos. La caridad incluye denuncia. La caridad incluye denuncia. Solo que les pido sean prudentes en ese tema. No corran detrás de los medios de comunicación. No corran. Tampoco le tenemos miedo a los medios de comunicación. Y siempre somos prudentes y obramos como iglesia. Obramos como iglesia, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nuestro último tema era simplemente recordar cómo hay tres imágenes que destacan sobre lo que es la caridad en el lenguaje de Cristo. La imagen del Padre misericordioso, la imagen del buen pastor y la imagen del buen samaritano. Gracias, démosle gracias a Jesucristo en nuestro corazón por habernos revelado de verdad el amor del Padre. Él le decía al apóstol Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y creo que eso se cumple muy especialmente en esta dimensión del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.